Hola mis hermanas en Cristo, pues estoy muy contento de que se estén uniendo con nosotros en una emisión más de Encuentros Cercanos con Jesucristo. El día de hoy tenemos a José Luis Martínez, fundador de Familia de Dios. Ahí ya lo están viendo en la pantalla. Ya lo tuvimos el día de ayer en nuestro programa Antes de Cristo, Después de Cristo. Ya nos estuvo platicando pues gran parte de su vida, pero pues el día de hoy hay todavía mucho que platicar y pues aquí lo tenemos. Vamos a darle la bienvenida nuevamente a José Luis. Ok, ¿cómo estás, Jorge? Muchas gracias, gusto en saludarte. Es un placer de nuevo compartir la palabra de Dios con tu audiencia. Esperemos que impacte sus corazones y lo que les sirva de todo corazón, que sea precisamente para una conversión radical a favor del Señor. ¿Okay? Amén, amén, así es, pues realmente ha sido muy interesante y pues en el programa anterior todo lo que nos has platicado nos hemos dado cuenta cómo el Señor fue trabajando en tu vida aún sin saberlo. Sucedieron momentos en la vida en el que el Señor estaba preparándote. Nos platicabas que estuviste en un grupo de rock que se llamaban Los Diablos. Y que dice, no, José Luis Martínez no puede andar en esas cosas de los diablos. Y pues te sacó de ese grupo. Después te estabas metiendo con la comunidad masónica, que pues eso no es de Dios, ya lo sabemos, eso es cosa del enemigo. ¿Y qué dijo Dios? José Luis Martínez no puede estar con los masones, él es mío, y te sacó de ahí. Y así a lo largo de la vida, cuando José Luis en su juventud estaba, lo decíamos, como San Pablo, no nada más no creía en Dios, sino hasta estaba en contra de Dios y perseguía a la iglesia. José Luis Martínez tuvo en su juventud esos momentos, pero el Señor fue trabajando en su vida y lo fue llevando a ese camino, a ese plan que Dios ya desde siempre tenía marcado para ti, José Luis. Y pues eso fue por medio de Betty, de tu querida esposa, que pues para gloria de Dios tuvimos esa dicha de conocerla, de convivir con ella, una gran persona. Y pues Betty fue ese ángel que llevó a José Luis Martínez al camino de Dios, a servirle. En el programa anterior nos quedamos en ese momento que fueron un grupo que este sacerdote les hizo la invitación a todos los que habían asistido para convertirse en coordinadores de grupos, ¿no? ¿Y qué dijo José Luis? No, yo no quiero. Estaba todavía en ese momento en una etapa fría, tibia de su vida, pero pues Betty con esa mirada te volteó a ver y con esa mirada que te hizo, yo estoy seguro que te dijo, ya sabes qué tienes que hacer. Así Platícanos, ahí nos quedamos. ¿Qué vino después de eso? Pues sí, reconocí sinceramente que yo en lo material pues estaba levantando mis brazos con mucha algarabía por un gol que metió el equipo, ¿verdad? Ese equipo que lo manejábamos nosotros allá en Tampico, de Tampico Madero, ¿verdad? El estadio estaba lleno, ¿verdad? Entonces me di cuenta, ¿verdad?, de que sí era capaz de alzar los brazos y mostrar bastante algarabía por una pelota, ¿verdad?, que no fuera a hacerlo por nuestro Dios. En ese momento yo empecé a comprender que la vida espiritual que yo estaba llevando era muy incipiente, estaba en sus inicios, ¿verdad? Empecé a comprender que progresivamente el Señor había estado trabajando en mi vida. Todo lo que me sucedió yo lo veía como la mano de Dios que me empieza a apartar de aquello que no es conveniente para el Señor. Pero aún cuando se regresaron a Monterrey, después de haber vivido 8 o 9 años en Tampico, regresaron a Monterrey y al principio de su regreso a Monterrey seguían con
con una vida tibia en las cosas de Dios. Pues ya lo nuestro ya era un poquito más calientito, iba increciendo, Pero nos comentaste que cuando llegaste a Monterrey ya tenías, pues, ¿cómo se dice? A Betty le habías dicho que se calmara. que nada de andar hablando, nada de andarse involucrando mucho. Eso fue Así es, o sea, principio de su regreso a Monterrey. la idea mía era precisamente continuar con las cosas de Dios en la iglesia, pero no estar en el centro de la actividad de la iglesia. Esa era toda la cuestión. O sea, yo no tenía tiempo. Mi trabajo era muy importante, en donde yo estaba en aquel tiempo. Para esta fecha ya había fallecido mi papá. Mi hermana ya había fallecido también. Mi hermana, la mayor, Cristina, tuvo bastante celo y mucho pleito con mi esposa, ¿verdad? Pero ella se las ganó con paciencia y con oración. Por eso yo quiero abrir un pequeño espacio y decirle a mis hermanos, no te preocupes por lo que está sucediendo ahorita a tu vida, simplemente considéralo como una preparación para lo más grandioso que vas a vivir. Tú piensas que no, pero te lo está haciendo el Señor, te está trabajando contigo. Se ve feo ahorita, te ves feo, te ves fea ahorita, pero de mañana y pasado vas a ser la más hermosa, el brillante más hermoso, el diamante más bien trabajado por parte del Señor. Entonces, yo quería seguir la iglesia, pero no quería yo meterme a las cosas de la actividad de la iglesia. Pero por esa situación que me preguntaron, que yo me equivoqué de lo que era un servidor, pues dije, ahora sí voy a ser un servidor, vamos a verlo, ¿verdad? Entonces empezamos a ir a las reuniones con el padre José Manuel Garza Madero, que para conocimiento de ustedes, el padre José Manuel Garza Madero es ahorita el asesor sacerdotal de Comunidad Familia de Dios. Fíjate nada más cómo da vueltas la vida. Y no solamente es presbítero, lo acaban de designar como obispo auxiliar de Monterrey. Y muy pocos grupos o movimientos pueden decir, el asesor sacerdotal de mi grupo o movimiento es un obispo. Y nosotros sí lo podemos decir. Pero bueno, vayamos por partes, como dijo ¿cómo se llama? El exterminador o el destripador, ¿verdad? Vamos por partes. Nosotros empezamos en ese momento a seguir en la formación con el padre José Manuel Garza Madero, que sinceramente el día que tengan oportunidad es un gran expositor, es un gran temista, de veras tiene la palabra de Dios en la boca, es un gran teólogo, no, da unos temas pero que te dejan vibrando, sinceramente. Empezamos a trabajar con él, nos empezó a formar y de repente, como habíamos vivido en Tampico, mi esposa y yo, un grupo de mujeres que estaba aquí en Cadereyta, en Cadereyta, Nuevo León, apenas se acababa de terminar de construir ¿cómo se llama? La sucursal de Pemex, ¿verdad? La refinería. Entonces le llamaron a ella, supieron que estaba aquí en Monterrey y le llamaron y le dijeron, oye, ¿por qué no nos enseñas la palabra de Dios a través de la comunidad? Que ya vemos como 8 o 10 mujeres que nos estamos reuniendo. Y pues mi señora me preguntó, le dije, ándale, no hay ningún problema, lo hacemos, vamos a hacerlo. Son algunas amigas tuyas que tú conociste y todo, etcétera, etcétera, vamos, no hay ningún problema. Entonces, fuimos para allá, para Cadereyta. Y yo me acuerdo que empezamos con mucho amor, con mucho entusiasmo, y empezamos a darles el querigma, o sea, el anuncio de la palabra de Dios. Y pues en nuestra inocencia íbamos platicando en el camino, porque eran 40 minutos de aquí a Cadereyta en aquel tiempo, ahorita ya hay una supercarretera. Nos hablaron las señoras estas y íbamos en el camino preguntando qué tema vas a dar tú, qué tema voy a dar yo, que yo voy a dar la introducción, que tú vas a dar el amor de Dios, que no, que es al revés, mejor yo la introducción y tú el amor de Dios. Y ahí estábamos platicando y todo. Ya en la mera puerta decíamos, bueno, tú esto y yo esto. Pero era tal nuestro desconocimiento, fíjate, pero cómo el Señor te va dando
la conciencia y aparte la lucidez para poder hablar de las cosas de Dios. Yo era un iniciado precisamente yo en la Iglesia Católica y ya estaba yo dando temas de la Iglesia Católica, del seminario de vida en el Espíritu o el querigma, ¿verdad? Entonces esas mujeres se juntaban en las cocheras de sus casas, ¿verdad? Y ahí íbamos a darles temas a ellas y bien entusiastas, alababan al Señor y el Espíritu Santo, y es más, estábamos precisamente, llegamos a estar en una chocita, no digo choza, pues era nada más un techito con bancas y algunas de ellas eran de ladrillos, de blocks, y ahí estábamos nosotros predicando, según nosotros, ¿verdad? Predicando, hablándole de las cosas de Dios frente al hospital de Pemex. Entonces, como anécdotas, pues había veces en que inclusive hasta peleados, fíjate, íbamos peleados mi esposa y yo, porque nos dábamos un arrebato, pues les repito, ella de Chihuahua, yo de Monterrey, pues nadie nos dejamos, ¿verdad? Y seguíamos batallando con nuestro carácter. Entonces, peleados y todo, pero cumplíamos con el Señor y el Señor nos llamaba a varas y el Señor nos decía, por aquí se van. Y entonces se daba el tema y se daba todo exactamente, ¿verdad? Y nos quedamos nosotros ahí, primero en las cocheras y luego en esa partecita que te digo, enfrente del hospital de Pemex, que era nada más un techito, ¿verdad? Zancudos a lo tonto, ¿verdad? Me acuerdo perfectamente bien. Pero nos daba mucho gusto porque la gente que iba al hospital de Pemex se pasaba primero con nosotros a alabar al Señor. Y hubo unas sanaciones que no tienes una idea, pero sanaciones. Se sanaban más ahí en el techito que en el hospital. Exactamente, exactamente. Entonces estábamos ahí el techito porque el sacerdote, pues ustedes recordarán, ¿verdad? Que a la renovación no la querían mucho al principio, ahora ya es una corriente dentro de la iglesia, gracias a Dios. Y por eso mi esposa y yo batallamos tanto tiempo. En aquel tiempo el sacerdote, pues no, allá ustedes los que alaban y lavan ropa y todo, allá de aquel lado, aquí no se metan en la iglesia, ¿verdad? Entonces ahí estábamos, pero de repente cambian al sacerdote y designan como sacerdote de la parroquia de San Juan Bautista en Cadereyta al padre Santiago, al padre Chago. El padre Santiago Cavazos ahorita es una gran persona, es de un gran amor, un gran hombre, que de veras ha dedicado su vida a servir a la iglesia y al prójimo, de tal manera que cuando no iban a la iglesia iba y tocaba las puertas, y a pie, no andaba en carro ni nada, a pie iba y tocaba las puertas de las casas. ¿Por qué no fuiste, verdad? Y ahí estaba el pastor con sus ovejas, y eso nos enseñó mucho, ¿verdad? Al padre Santiago Cavazos y a un servidor. Entonces lo designan a él como párroco de la iglesia de San Juan Bautista. Entonces se da cuenta de este grupo, ¿verdad? Y levanta las orejas porque él venía de otra iglesia donde sí estaba algo de la renovación, o al menos la toleraba. Entonces nos manda a llamar. ¿Y quiénes son ustedes? Me acuerdo que lo habían operado, ¿verdad? Y total que nos dice quiénes son ustedes, qué es lo que hacen, y nos empieza a investigar, a ver qué era lo que hacíamos, de tal manera que nosotros pues dijimos, somos de Monterrey, wiri wiri, guara guara, ¿verdad? Entonces le gustó, ¿verdad? Y dice, pero yo no quiero ya que estén allá en aquella chocita, ¿verdad? En aquel techito, ¿verdad? Vénganse para acá, para la iglesia. Oye, que nos deje entrar a la iglesia. No, hombre. La gente llegaba. Ahí sí que se empezó a poner bueno el asunto. Muy bueno, porque mis ojos de abogado, que todavía, para ver las cosas, las veo yo en su realidad, ¿verdad? Yo vi sanaciones al momento y vi sanaciones en progreso y vi sanaciones finalizadas, ¿verdad? Pero siempre la presencia de Dios confirmando su palabra, como dice el Evangelio. Y lo que ustedes predicaban, la enseñanza que daban, todo era basado en lo que habían aprendido en Tampico de Pepe Prado. De Pepe Prado y posteriormente del padre Pepe Garzamadero. Okay. Entonces todo eso era un cúmulo de información que teníamos, que yo la fui separando
poco a poco, porque para decir verdad, después de que entramos como servidores, el padre Pepe Garzamadero nos llamó a predicar en un evento grande aquí en Monterrey, imagínate. Y yo me acuerdo que escribí el tema de 8 o 10 hojas de tamaño cuaderno, ¿verdad? Tamaño diario. Ahora sí se puede decir que ese grupito que se empezó a juntar ahí en Cadereyta, en ese techo frente al hospital de Pemex, ahí es donde comenzó Familia de Dios. Ahí empezamos nosotros. Okay. Ahí empezamos nosotros, llamados por esa potencia enorme, grande de la persona, la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es el Espíritu Santo que nos llamó. Ahí empezamos nosotros. Y ahí empezamos a proclamar la palabra de Dios. Yo no digo predicar porque no somos predicadores, ¿verdad? Predicadores, pues bendito Dios, los sacerdotes, etcétera, pero uno, si nos dicen predicadores, será con la P chiquita, ¿verdad? La P minúscula, no la P mayúscula. Pero ahí empezamos en Cadereyta. ¿Llevaban la guía de uno de estos sacerdotes, del padre Garza Madero o del sacerdote de Cadereyta? De los dos, de los dos. De tal manera que dimos un retiro, dimos un querigma en Cadereyta, en un colegio de ahí de Cadereyta, que se juntaron alrededor de, no sé, entre 2,500 y 3,000 gentes. Mucha gente en ese evento. Y me acuerdo que fue el padre Pepe Garzamadero, hubo testimonios ahí de sanaciones y la forma en que el enemigo quería arrebatar las almas de Cristo, ¿verdad? De una mujer que se sintió mal y empezó a tirar golpes y esto y lo otro, y al pobre padre Santiago lo traía hecho un guiñapo, ¿verdad? Entre 6 personas no podíamos con ella. Entonces estaba con nosotros un médico ateo, uno que no creía para nada en la cuestión de la iglesia. Y cuando lo llamamos para que nos ayudara, ¿verdad? Le puso una inyección de, no sé, de quién sabe qué tantos centímetros le puso, pero te digo que fuera el doble o el triple, ¿verdad? Y la mujer estaba bien fuerte. De tal manera que entre 6 personas la podíamos calmar. Es que no era la mujer, tenía una fuerza ahí dentro. Era la fuerza del enemigo que quería arrebatarla. El enemigo, como no sabe el futuro, el enemigo, como no sabe cuáles son los planes de Dios, el enemigo empieza a tirar patadas por todos lados, golpes por todos lados, porque él no sabe ni la largura, ni la anchura, ni la profundidad con la que se va a tirar la palabra de Dios, o se va a tirar la red para traer a las almas. Entonces el enemigo, al no saber nada de eso, empieza a golpear por todos lados. Enferma uno, enferma al otro, aquí, allá, un accidente acá. El padre Chago, estando en Cadereyta, en uno de los retiros, ¿verdad? En la Plaza de Toros, su mamá tuvo un accidente y se quedó él confesando, ¿verdad? Y su mamá había tenido un accidente porque venía al retiro. Bendito sea Dios, no le pasó, sí estuvo con algunas heridas y todo, pero gracias a Dios no le pasó nada, ¿verdad? Pero te das cuenta de cómo el Señor iba obrando en esa comunidad de Cadereyta, que nos pasamos ahí con ellos alrededor de 10 años, yendo todos los lunes a predicar. Yo fui con inundaciones, con el agua llevando hasta la mitad de la pierna. Para ubicarnos un poco en el tiempo, estos 10 años, ¿de qué año a qué año fue más o menos? Ay, Dios santo de mi vida, pues yo creo que fueron ya lo metí en apuros con eso de las fechas. 85, 90 o 80, cerca de los 90, sí, exactamente. Por ahí andamos. Mediados de los 80 a mediados de los 90, más o menos. Y más o menos, porque después de ahí se dieron cuenta en el grupo que estábamos con el padre Pepe Garzamadero lo que estábamos haciendo y de qué manera Dios se estaba manifestando, porque hubo sanaciones como no tienes una idea tú ahí en Cadereyta. De tal manera que seguimos, como te digo, 10 años y de ahí otro paso importante fue precisamente cuando, estando aquí en Monterrey, nos llama la persona que estaba encargada de la renovación, el padre David García Limón también,
nos dicen que había un retiro internacional del ECLA, creo que se llamaba el ECLA, Encuentro Latinoamericano, algo así por el estilo, que era en Ecuador. Entonces que una pareja que había quedado que iba a ir, al final no pudo, y nos llamaron a nosotros, ¿quieren ir? Pues vamos, le dije, Betis, tenemos, gracias a Dios, los ahorros, mi esposa era la que se encargaba de todo, porque acá en lo particular les cuento, ¿verdad? Yo me empecé a dar cuenta que yo como administrador soy un cero a la izquierda. Pero no había pasado el examen para la Facultad de Economía, pues se supone que era muy bueno en ese No, pues no es renglón economía también. del hogar, es economía del mundo acá, del PIB y del Producto Interno Bruto y de las devaluaciones y todo, no, pero acá en la casa es otra cosa completamente distinta. Entonces yo me di cuenta que yo no era muy organizado por todo el trabajo que yo tenía, pues no podía. Pero también yo no era muy buen organizador, muy buen administrador, pero me di cuenta que mi esposa sí era muy buena administradora. Entonces, con el paso del tiempo, el Señor me enseñó y me dijo, José Luis, cuando te casaste, ¿le llevaste o no le llevaste unas arras a tu señora? Sí, señor, le llevé unas arras. ¿Y qué le dijiste? Pues que se las entregaba, que las cuidara, le dije. Ella es de Chihuahua y todo se le hace muy fácil. Yo soy de Monterrey, yo no doy la vuelta por no darla. Entonces, le dije, sí se las di, todo, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero para que ella las cuidara, entonces, ¿quién lo va a cuidar? ¿Tú o ella? Y dije, ah, Chihuahua. ¡Pum! Me cayó el 20. Cada quien en su esfera, cada quien en su situación, o sea, reconoce. Especialmente ahorita le hablo a los señores, a los hermanos que tienen problemas de esta naturaleza. Sí, mi hermano, si tú no eres buen administrador, no te preocupes. Si tú se lo dejas a ella, déjalo, que ella lo haga. Te va a llevar a un puerto mucho mejor, mucho más bueno de lo que tú te imaginas. ¿Y a ustedes los llevó a Panamá o dónde era el Congreso? En Ecuador. Ecuador. En Ecuador, imagínate, para allá vamos nosotros, pues ¿qué vamos a andar haciendo allá nosotros? Entonces, ya en el camino y todo, íbamos platicando y con la demás gente, llegamos al Ecuador, en el mismo Ecuador, estando el Congreso a todo lo que da, con mucha gente de todo el mundo, no, perdón, no de todo el mundo, de toda Latinoamérica, de habla hispana. No, era una cosa tremenda, tremenda, ¿verdad? Y sucede que había que dar un testimonio de México, pero de los que venían de México ninguno lo quería dar. Yo no sabía, pero ninguno lo quería dar, ninguno quería pasar al frente, ¿verdad? Y entonces vinieron con Beatriz y conmigo y nos dijeron, ¿quieren ustedes dar? Son 5 o 7 minutos. Nada más que digan de un testimonio de lo que han hecho de evangelización en México. Oye, pues que lo dejamos, que nos aventamos y que empezamos a dar a conocer de qué manera se estaba manifestando la renovación, el Señor, a través de la renovación, aquí en Cadereyta, aquí en Monterrey, la manera en que había cambiado nuestras vidas. Entonces la gente nos empezó a escuchar, la manera en que lo dijimos, cómo traíamos a matrimonios ahí de Cadereyta trabajando en el Señor, que al principio eran miedosos, inclusive de la gente que venía a tocarle la puerta de otras religiones para convencerlos y tenían miedo. Y ya cuando empezaron a ser formados, se ponían en la bocacalle para ver dónde estaban esos hermanitos de nuevas religiones, ¿verdad? Para hablar, platicar con ellos. Ya se sentían muy gallos. Es muy importante la formación. La palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. La iglesia le falta mucho conocer más Así sobre es, en la fe Oseas, católica, Oseas, específicamente. Oseas capítulo 4, versículo 6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Hablo de la iglesia católica porque hay Así otras iglesias que conocen es. más. Pero hay muchas iglesias que sí lo hacen más que la iglesia católica, pero lo hacen de manera dispersa, totalmente, que a veces digo raya en otras cosas, ¿verdad? Que no son correctas. Aquí la formación sí es muy importante que la llevemos porque de esa manera tú vas teniendo o va creciendo la fe, maduras tú en la fe. Y la fe es la respuesta inicial y mínima que necesita el Señor para poder enviar su Espíritu Santo para que viva en tu corazón. Esa es la fe. Y esa fe se va creando poco a poquito, ¿verdad?
Entonces nosotros estábamos allá en Ecuador hablando con la gente de toda Latinoamérica y que nos vamos bajando y que estaba ahí la hermanita Marilyn Kramer y la hermana Esther Julia de Charis Missions de allá de California. Y nosotros no la conocíamos y que nos pescan. Ya ves, ¿te acuerdas de las cámaras grandotas de video? Bueno, pues allá estaba la hermana Esther Julia con el video tomándonos a nosotros. Nos gustó mucho y quién sabe qué, que ustedes como maridos y necesitamos que ustedes vayan a Los Ángeles a proclamar al Señor. Óyeme. ¿Qué dijo? ¿En qué nos metimos? Por andar hablando. Usted dijo cuando de Tampico se fueron a Monterrey, no hables, pero... No hables, pues no. Y mira yo lo que estaba haciendo exactamente. Empezaron a hablar y el Señor los llevó a muchas partes. Más pronto cae un hablador que un cojo. Más que todo, el Señor sabe lo que está haciendo contigo. Imagínate, ir a Los Ángeles. No sabíamos nosotros lo que estaba sucediendo, lo que estaba pasando. Mientras acá en nuestro matrimonio iban disminuyendo bastante ¿cómo se llama? Los pleitos y todo, etcétera. Ya no había dos tontos. Ya no había nada más un tonto. Había veces en que no había ningún tonto en mi matrimonio, porque no dábamos pie a la lucha, no dábamos pie a que entrara Satanás. Entonces nos llamaron y ahí empezó, como digo yo, de broma, ¿verdad? Mi carrera de bandido, en la fe del Señor, lo digo metafóricamente, ¿verdad? Y empezamos a ir a California y empezamos a proclamar la palabra de Dios. Y fueron 7, 8 años que estuvimos yendo año tras año a California. Y en Monterrey seguían con base ahí en Cadereyta. También con base en Cadereyta. Y los lunes no lo dejábamos. Y el Señor me empezó a arreglar mi agenda por todos lados. Le dije, Señor, no puedo. Yo trabajaba en la cigarrera, en Empresas La Moderna, en la compañía cigarrera La Moderna. Yo tenía muchos viajes. Pero así como estamos platicando, Jorge, te lo garantizo. El Señor hizo tantas cosas para arreglar mi agenda, de tal manera que me quitaba problemas. Cumplía yo con todo mundo, con las personas que nos llamaban para ir a predicar. Lo hacíamos con mucho entusiasmo y con mucha preparación porque nos preparábamos. Yo soy abogado. Yo sé lo que estoy diciendo, pero el Señor jamás te permite que digas una mentira de Él. Por más estudiado que seas, tú no te puedes parar frente a un escenario y hablarle a la gente de mentiras. El Señor te dice, no, Señor. El Señor se encarga. El Señor se encarga. La palabra del Señor dice también, tú te encargas de mis cosas y yo me voy a encargar de las tuyas. Y así es lo que estaba haciendo precisamente. Y lo que más me gritó es lo siguiente. De mí nadie se burla. Nadie. Y eso lo dice la palabra de Dios. De Dios nadie se burla. Y si el hermano que me está viendo ahorita, o la hermana que me está viendo ahorita, piensa que se va a burlar del Señor, cuidado, porque está jugando con fuego. Entonces ahí empezamos nuestra carrera. Fuimos 8 o 10 años casi cada año. Estuvimos predicando con hermanos de nuevas religiones que tenían mucho apego a la Virgen María, con Carlos Ortiz, el padre Pedro Núñez también, y otro padre de Miami, que no recuerdo ahorita su nombre, pero estaba él allá en Miami, predicaba precioso también. De ahí nos llamaron, pero no te imaginas, N veces nos llamaron, vénganse a predicar acá. Y nos vinimos recorriendo desde Los Ángeles hasta Miami. Toda esa franja la predicamos mi esposo y yo. Toda esa franja la predicamos. Fue una cosa, un vivir el Señor, una manera de que el Señor te arreglaba todo. Nos perdimos cumpleaños de nuestra hija, aniversario de matrimonios, invitaciones de matrimonios, etcétera. Todo eso nos perdimos por el Señor. Pero con la gran
el gran beneficio de que yendo de la mano del Señor, todo es más claro, todo es más sencillo, todo es luz, todo es vida, pero andando de la mano del Señor. Entonces ahí esto, arreglamos por todos lados. ¿Y en qué momento nace entonces Familia de Dios? Espérame tantito, no comas ansias, no comas ansias. Que yo también estaba por eso, pero el Señor, como te digo, te va formando y te va marcando las etapas y los días. Y como dice la palabra de Dios, en la plenitud de los tiempos nació Jesús de María. Pero para Dios no hay ni un minuto antes ni un minuto después. Y seguimos nosotros en Tyler, en Phoenix, Arizona, en El Paso, Texas, en Miami mismo, en Nueva Orleans, en todos esos lados predicamos, aquí en la frontera con Laredo y todo. Olvídate, predicamos todo eso, bendito, como dice Pablo, del quién sabe qué tanto hasta el ilírico, todo eso lo llenó de la palabra de Dios. Y era para nosotros una situación de esa naturaleza, ¿verdad? Llevar la palabra de Dios. Y de ahí nos llamaron y fuimos, yo no pude, la primera vez que no pude ir a predicar fue allá a Washington, al estado de Washington, ¿cómo se llama? No, ya no recuerdo el municipio o el condado donde llegó mi esposa, que fueron a predicar y todo, etcétera, ¿verdad? Estando aquí en México, estuvimos predicando todo Monterrey y luego nos fuimos a San Luis. Estuvimos también con el padre Moisés Lárraga, un hombre lleno de Dios, y que vimos sanaciones también, como no tienes una idea, tremendas, tremendas. Pero antes de irnos para allá, te quiero decir que fuimos nombrados, mi esposa y yo, como coordinadores generales de la Renovación Cristiana Católica en el Espíritu Santo aquí en Monterrey. Llegamos al puesto más alto, por decirlo de alguna manera. Y fueron 3 años de trabajar, 3 años en que fundamos, por decirlo de alguna manera, o intensificamos o promovimos más el aspecto del matrimonio, porque el núcleo fundamental de la familia es precisamente el matrimonio. Defiéndanlo con las uñas, con los dientes, con lo que sea, pero defiéndanlo, el matrimonio, de ahí parte todo. Cuando hay pleito en tu casa no puedes ser más eficiente en otro lado, mientras tú no arregles tu casa. Entonces trata de estar bien con tu casa para que el Señor después te ayude a estar bien con los demás. Entonces nosotros intensificamos la cuestión de los matrimonios, la sanación interior, la sanación necesaria de los odios, de los rencores. O sea, por eso hablábamos de una sanación interior. Primero hay que sanar por dentro para después sanar por fuera. Mucha gente no vive porque tiene muchas dolencias y la dolencia es pensar qué van a hacer si no estoy yo. Mi hermano, tú te puedes ir, no te preocupes, Dios se va a encargar de todo, pero primero obedece y sírvele al Señor. Entonces estuvimos con la renovación aquí, conocimos al padre Moisés Lárraga, anduvimos con él predicando más de 30, 35 congresos en la República, Guadalajara, Michoacán, etcétera, etcétera, ¿verdad? Anduvimos por San Luis, en Coahuila, Chihuahua, anduvimos por todos lados, mi hermano, por todos lados predicando la palabra de Dios. Muchos años y todavía lo seguimos formando. De tal manera que terminamos nosotros nuestro periodo de ser coordinadores de la renovación, y entonces fue cuando vino precisamente el instante en que nace nuestro movimiento que se llama Comunidad Familia de Dios. ¿En qué año fue? Fue en el año de 1900, tenemos 26 años, ¿cuántos serán más o menos? Ahí ustedes saquen números. En el 94. 94, exactamente. Estando aquí en Monterrey, nosotros trajimos al padre Emiliano Tardif, que en paz descanse, que está en vías de santidad. Estuvo aquí en mi casa, que es la casa de todos ustedes, y tómenselo a pecho, no hay problema. Nomás me avisan con tiempo. Estuvo aquí con nosotros el padre Emiliano Tardif. Entonces fue en ese momento cuando Beatriz ya había tenido esa premonición, moción, visión, como tú quieras llamarlo. No me importa, como tú quieras llamarlo.
Pero ella tuvo ese momento en que me despertó y me dijo, el Señor me ha mostrado un camino de noche que conduce hacia la cima de una montaña y están todos los carros, lleno de carros, y al frente tú y yo. Y llegamos a ese lugar y había una algarabía tremenda y que el Señor dijo, este es mi pueblo muy amado. Y me dice mi esposa, el Señor nos está llamando para hablarle a los matrimonios. Vamos a realizarlo, vamos a llevarlo, José Luis. Y le dije, adelante, vamos a darle. Hablamos con el padre David García Limón, mi esposa le comentó lo que ella había, lo que había tenido como visión, y el padre David García Limón, que era en aquel tiempo el asesor de la Renovación Cristiana Católica en el Espíritu Santo, y también fue asesor nuestro durante mucho tiempo, ahorita tiene más de 80 años, gracias a Dios, el Señor lo guarde, nos apoyó con eso, ¿verdad? Estuvimos aquí, nos apoyó con los matrimonios. Para esto nosotros habíamos empleado más de 14 años en la comisión apostólica para los laicos en la CAL. Estuvimos con todas las administraciones, ¿verdad? Trabajando con ellos en evangelización, especialmente de los matrimonios. Y entonces se le dijo al padre David, queremos formar una comunidad de matrimonios. Y entonces dijo, adelante, no hay ningún problema. Y vino aquí con nosotros el padre Emiliano Tardif. Nosotros ya nos estábamos reuniendo con 3, 4 matrimonios. El compadre Juventino Tamés y su esposa María Elena, bien lindos mis compadres. Con ellos caminamos, ellos son parte de esta fundación, con todos sus hijos, con René, con Jenny, con Claudio, Claudia también, con Tania y Roberto, que están ahorita todavía con nosotros. Ellos formaron parte de esta comunidad, incipiente comunidad familia de Dios. Pero le pedimos precisamente al padre Emiliano Tardif qué nombre le ponemos. Y él fue el que le puso el nombre, el padre Emiliano. Y le puso por nombre Comunidad Familia de Dios. Suena un poquito, en el aspecto gramatical se llama cacofónico, pero bendito sea Dios, es el sentimiento nuestro. Es una comunidad que es familia, pero que es de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es familia y Dios es comunidad. Entonces la formamos con 3, 4 matrimonios y ahorita pues está en Monterrey en más de 30 parroquias, alrededor de 30 parroquias. Estamos precisamente en Monclova, en Saltillo, estamos también en varias parroquias de aquí de Monterrey. Estamos auxiliando y apoyando a la Asamblea de Oración de Matrimonios de McAllen, como tú lo sabes, Jorge. Estamos también en San Antonio. Total que se va expandiendo todo esto poco a poquito. Yo no quiero moverlo, el Señor sabe lo que hace con ella, si es de Dios que siga, y bendito sea Dios, tenemos más de 26 años precisamente con los matrimonios, hablando con ellos, sanando heridas, reconciliando matrimonios. Hay muchos matrimonios que gracias a Comunidad Familia de Dios la han considerado como una isla de salvación, que es lo que quiero comunicarle yo a tu audiencia, Jorge. Comunidad Familia de Dios y la iglesia misma es una isla para que tú llegues, mi hermano, a tomar agua, a estar en aguas tranquilas, a tener tu descanso y a poder reconciliarte con aquellos que tú amas. Comunidad Familia de Dios se dedica con aquellos matrimonios, especialmente con aquellos que están viviendo una situación difícil, con matrimonios irregulares también, con cada uno de ellos. Ahí está la Comunidad Familia de Dios asesorando, primero que todo tomando el querigma, que es precisamente el inicio, y después de ello una serie de retiros que te vamos dando, de tal forma que el matrimonio considera a Comunidad Familia de Dios como su isla de salvación. Acuérdense que hablar de salvación no es hablar de cacahuates. Estamos hablando de algo muy interesante, algo muy fuerte. La vida eterna. Sí, para ti, para tus hijos. La vida eterna. Exactamente, la vida eterna. Estamos precisamente para nosotros darte la mano, apoyarte con aquellos testimonios de lo que ha hecho el Señor en nuestras vidas.
porque son gente que te habla con el corazón en la mano, no te habla como con olor al libro viejo, para nada, te habla con testimonio vivo, con testimonio que precisamente arrastra, de tal manera que los hermanos se sienten atraídos por esto y tienen un lenguaje de amor, de canto, de alabanza al Señor, ¿verdad? De un amor encendrado por la Virgen María, ¿verdad? En todo momento, por la Virgen de Guadalupe. Entonces tenemos nuestro grupo de matachinas, es toda una diversidad de ministerios. Grupo de alabanza. El grupo de alabanza que le llaman la Alabanza de... arrolladora, le llaman la arrolladora, ¿verdad? En vez de la lavadora le llaman la arrolladora. Tenemos nuestro canal de YouTube, llevamos a cabo reuniones de carácter virtual, retiros de carácter para el público. Estamos en el YouTube, ¿verdad? En www.comunidadfamiliadedios.org o Monterrey. Entonces, ahí pueden ustedes seguir aquellos momentos que tenemos de prédica en distintos escenarios. Los formamos a nuestros hermanos, los formamos para que prediquen ellos a los demás. Somos una comunidad evangelizada que sigue evangelizando, ¿verdad? Pero en matrimonio, queremos que sea la familia. El matrimonio me trae a sus hijos, pero ellos mismos empiezan a hablar el mismo idioma. Ya no hay ninguna torre de Babel en tu casa, de que todo el mundo habla todo lo que quieren. No, ya hay un centro que es Jesús y tenemos a la Santísima Trinidad y Mamita María muy pendientes de eso. De tal manera que formamos a la gente y tienen que ir los dos a predicar. Primero a dar testimonio y segundo a dar tema. Pero poco a poquito el Señor te va formando, de tal manera que yo ahorita, por decirlo de alguna manera, soy un cero a la izquierda. ¿Cómo se fue estructurando? Esa reunión con el padre Emiliano Tardif fue lo que dio el nombre a la comunidad, pero ya la estructura, ¿qué es lo que iba a ser Familia de Dios, esta comunidad, y cuál iba a ser la estructura que iban a seguir? ¿Cómo se fue dando eso? El Comunidad Familia de Dios fue llamada para ser evangelizados y ser evangelizadores de familias. O sea, familias evangelizadas, evangelizando. Y el Señor les puso que era a través del querigma. Ese es el primer paso que se da. El primer paso, y aparte una serie de retiros que son de formación, conocimiento de la palabra de Dios. Tú no puedes hablar de lo que no sabes. Les llamamos también para formarlos en el aspecto de la lectura de la Biblia. ¿Qué temas son estos retiros que se dan después del querigma? Pues son, por ejemplo, lo que se llama la vida en el espíritu, que son los primeros pasos. Después, por ejemplo, se llama el discipulado. No es lo mismo una persona evangelizada que un discípulo. Un evangelizado es como una construcción. Si te roban un ladrillo o dos, pues ni cuenta te das. Pero si eres discípulo y se te va un discípulo, ahí te pones a pensar por qué se va. Entonces nosotros los enseñamos a pasar de ser evangelizados a ser discípulos, a dar el paso, a ser dóciles, a ser obedientes. Y no obedientes a José Luis, a Jorge Fernández, a este o al otro o al líder, no, sino que seguir a Jesús y a su palabra. Entonces lo formamos a través de esos retiros que después del discipulado viene la formación de predicadores. Te enseñamos a predicar, de tal manera que no vas tan desarropado cuando vas a predicar, ¿verdad? Ya tienes cierto conocimiento, mientras te vemos antes, no hay ningún problema. Y después de la formación de predicadores, ¿verdad? Viene, por ejemplo, el retiro de Más Allá del Desierto, que lo acabamos de dar de manera pública. Está en YouTube, ahí lo pueden tener. Está ese de Más Allá del Desierto, que es la vida de Moisés y cómo llegar a ser líder y cómo actuar como un verdadero líder del Señor. Entonces, hay una formación muy fuerte. Está después el secreto de Pablo. Todos estos son libros de Pepe Prado, ¿verdad? No le quiero quitar mérito a nadie, de tal manera que todo esto se va dando a nuestro nivel, etcétera, etcétera, y lo vamos enriqueciendo con nuestra vida. Pero la comunidad se dedica a los matrimonios. Cada coordinador se considera un consejero matrimonial. Él te ayuda para tus problemas si quieres ir con ellos.
Y como su nombre lo dice, comunidad, familia de Dios, la parte de comunidad es muy importante porque tú puedes ir a un retiro, un fin de semana, recibir el querigma, pero si no entras en una comunidad y le das seguimiento a esa experiencia que tuviste, ya no como una experiencia externa, sino ya algo más interior, una vida de compromiso en nuestra vida ya de nuestra fe católica. Es muy importante la comunidad. ¿Cómo se lleva esta vida en comunidad? Esta vida en comunidad es mediante la presencia, o en este momento virtual, pero en otro tiempo de orden, es presencial, se reúnen una vez a la semana y el día lunes se reúnen todos los coordinadores y ahí se dan temas y ellos van y dan esos temas a sus comunidades. Todos hablan el mismo idioma, conocen lo mismo, ¿verdad? Se reúnen, como te digo, una vez a la semana y posteriormente se reúnen también cuando son retiros. Nos reunimos todos ayudamos. Hay ministerio de alabanza, hay ministerio de comunidades, hay ministerios de eventos, hay ministerios de misiones, porque la comunidad cada año en Semana Santa sale de misiones y se va allá donde los que no tienen voz, los marginados, los que tienen sed de la palabra de Dios nos mandan llamar. No vamos a donde queremos nosotros, sino a donde nos llaman. Y entonces cada año la comunidad sale a misionar y es obligatorio hacerlo, porque de esta manera es un aprendizaje tanto para la mujer, tanto para la esposa como para el esposo y también para los hijos, ¿verdad? Es una enseñanza. La palabra dice que la fe sin obras pues no vale, no es nada. Fe. Se necesita esa parte de la obra. Así es. De los demás. Así es, o sea, Santiago nos lo dice muy claro, una fe sin obras no es fe. Entonces salen a misionar, llevan despensas, no van a dar problemas, al contrario, proclaman el querigma y aquí se vienen todos los predicadores y aquí ahí tienen su propio foro para ellos también hacer sus pininos, ¿verdad? De tal manera que se van bien revestidos cuando ya son llamados a predicar en los retiros de la comunidad. Entonces es una vez a la semana, los retiros también, los retiros ya te los comenté, y de tal manera que la comunidad lleva lo que es precisamente vivir en comunidad, luego ser familia, que es ser discípulo, ¿verdad? Y de Dios, o sea que ya eres una persona que verdaderamente puede dar la vida por el Señor, al igual que lo hace desde el principio, ¿verdad? El carisma de familia de Dios a mí me encanta, porque no es nada más José Luis con Betty, que cuando predicaban juntos, o sea, era una hermosura, una belleza de ver cómo el Espíritu Santo los usaba, de sus bocas salía fuego y lo hacían de una forma también muy entretenida. Porque las cosas de Dios no tienen que ser aburridas y con familia de Dios las cosas de Dios no son nada aburridas. Y no es nada más los fundadores, sino eso se va pasando, ese carisma se va pasando porque pues todos los predicadores de familia de Dios tienen precisamente ese sello de hacerlo de una forma muy entretenida y sobre todo también muy aterrizado a la vida diaria. No estamos hablando de cosas allá que están en otro nivel que no se vive en la práctica, en la vida diaria de las personas. Este es el lema de Comunidad Familia de Dios. O sea, el logotipo que tenemos de Comunidad Familia de Dios es este que está aquí. No sé si lo vean ustedes. Sí, se alcanza a ver. Se ve más la imagen de bulto que está acá. Sí. Ok, esos dos es la palabra de Dios en el capítulo 14 de Números, en donde Moisés manda a los espías para que vayan a ver la tierra prometida, quién se encuentra dentro y todo, cuánto tienen que pelear, etcétera, etcétera. Y estos dos son Josué y Caleb, que para nosotros significa el matrimonio, el esposo y la esposa. ¿Qué han hecho este esposo y esta esposa? Han sido obedientes a la palabra de Dios y han ido a la tierra de la cual mana leche y miel y han traído un fruto exuberante
que es un racimo de uvas que nada más pueden cargar entre dos hombres con una pértiga. Y estos son papá y mamá. Y estas uvas son el fruto que han recogido de la tierra prometida, que lo llevan precisamente a su hogar para dárselo a conocer a sus hijos. Y este fruto tiene que estar en medio, ni más para acá, ni más para allá, porque es precisamente una responsabilidad que le corresponde a ambos, de tal manera que la llevan a su casa y le dicen a sus hijos de lo que han visto y de lo que han oído, y de que de hoy en adelante sus corazones y su boca proclamarán nada más a su Rey, que es Cristo Jesús. Amén, amén. Y pues es hermoso porque cuando entra Dios a la vida de un matrimonio en el cual no existía la presencia de Dios, transforma la familia, son vidas nuevas, es una familia nueva. ¿Te parece lo que sucedió en mi vida? Todo lo que hizo el Señor. Y Amén. aquí viene precisamente el bordado, ¿verdad? El bordado, cuando lo vemos por su lado normal, se ve muy terso, muy bonito, pero si lo ves por abajo, se ve muy burdo, hay hilachos por ahí sueltos y todo. Y ahora que habla precisamente de los frutos, pues creo que se llegó el momento de hablar precisamente de esos frutos de todos estos años de trabajo con la comunidad Familia de Dios. Los testimonios que deben de tener, pues son infinidad de testimonios. Pero quisiera que nos compartieras, José Luis, los que más tienes presente, los que más te han impactado. Pues digo, sería en cierta forma hablar de unos y no hablar de los otros. Es que es necesario vivirlo, ¿verdad? Las personas que formamos parte de Comunidad Familia de Dios, vamos viendo nuestras vidas de qué manera el Señor las arrebata de las mismas fauces del demonio, ¿verdad? Hemos visto matrimonios que, repito, han estado a punto de separarse, ¿verdad? Han ido a un retiro y ahorita son personas que están sirviéndole al Señor. Tengo innumerables testimonios de esa naturaleza, ¿verdad? Aquí en Monterrey, en la parroquia de Nuestra Señora del Carmen, en el municipio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, está el padre Eduardo Zapata, el padre Lalo Zapata, y con él hemos trabajado pues, por más de 20 años, ¿verdad? Casi todo el tiempo como lo tiene la comunidad. Pero con este sacerdote nos manda a llamar para darles el querigma a los papás y a los padrinos y a los ahijados que tienen, por ejemplo, en primera comunión o en bautismo o en confirmación. Entonces él los llama para que tomen el querigma una vez al año y no los manda a llamar para varias pláticas, sino una sola vez el querigma, y lo hace en lo grande. Lo hace, todavía este año fuimos con él, lo hace precisamente en Sintermex, que es carito, ¿verdad? Pero se juntan alrededor, más de 1,000 gentes, y ahí predicamos, proclamamos la palabra, y nosotros mostramos lo que es la comunidad, y nos han tocado testimonios, uno de ellos, me acuerdo así, al voleo, ¿verdad? Al vuelo, me acuerdo de uno de ellos que llegó porque muy enojado con el padre Lalo Zapata, diciéndole que cómo era posible que tuviera que él estar aquí como padrino de tomar una plática acá en Monterrey, que él vive en Toluca y que me tengo que trasladar desde Toluca hasta acá en Monterrey para unas pláticas. Y yo decía él, venía muy enojado con él. Entonces me quedé sentado con mi odio y con mi coraje que traía, ¿verdad? No odio, coraje que traía fuerte, ¿verdad? Y decía, ¿verdad? Lo voy a acusar al padre ¿verdad? Porque no tiene consideración. Pero cuando terminó, dijo, qué bárbaro. Esto es lo más hermoso que me ha pasado en mi vida. Amén. Me arrepiento de todo corazón de haber llegado con este enojo, dice, pero esto es lo más hermoso que me ha pasado en mi vida, en donde he conocido al Señor. Entonces, así como te digo de este hombre, te digo de matrimonios que se han peleado, algunos de ellos
ya divorciados y se han vuelto a casar aquí mismo. Entonces, hay muchas maneras, los hijos, hay niños que están predicando aquí en Comunidad Familia de Dios. No es nada más papá ni mamá, sino también los hijos de 12, 13, 14 años que ya están empezando a predicarle a sus mismos hermanitos de esa edad. Entonces es una cosa hermosa, ¿verdad? No sé, digo yo no. ¿Qué puede decir papá Cuervo de su hijo, que es Comunidad Familia de Dios, ¿verdad? Las Cada vez que vamos... Las sanaciones, esas se siguen dando. Sí. Cuando comenzó José Luis y Betty ese servicio que dejaron bueno, más bien José Luis, de ser tibio para ya ahora sí entregarse con todo el fuego del Espíritu Santo a lo que el Señor le había llamado, se dieron muchas sanaciones. Y dentro de todos estos retiros del querigma, del discipulado, y toda esta preparación ya como comunidad, familia de Dios, las sanaciones personales y las sanaciones en familia que se han dado también, pues me imagino que son... Son tremendas, son tremendas, Jorge. Me estoy acordando ahorita de que una vez nos llamaron a predicar en Los Ángeles, en Charis Missions precisamente, y estaba un sacerdote llamado Ricardo, no me acuerdo del apellido, Ricardo, y estaba él predicando y que de repente dijo, yo no, mi vocación sacerdotal nació de una manera accidental, dice, yo no tenía nada que ver con el Señor. Sin embargo, me sentí llamado y una vez vine a un retiro aquí, dice, y aquí estaba esta parejita, dice José Luis y Betty. Y por la prédica de ellos me llamó el Señor y ya es sacerdote. Y de aquí de comunidad, a mí me tocó ser parte de la vocación de un padre de allá de Fresno, California, que se llama el padre Gonzalo Siller. Es un padre que nació de Comunidad Familia de Dios y fue una visión, una moción que me dio el Espíritu en aquel tiempo, cuando andábamos en Tambaca, San Luis Potosí, con el padre Moisés Lárraga, que lo voy viendo, ¿verdad? Y que le digo yo, ¿qué andas haciendo tú aquí? Si tú tienes que prepararte para ser sacerdote del Señor. Algo así le dije, porque no me acuerdo. Y ya ahorita es sacerdote. Y es un gran sacerdote, ¿verdad? Porque ha llevado una vida intachable, ¿verdad? Y ha sido sigue en comunión con nosotros. Está ahorita otro hermano, Jorge González, que es ahorita diácono, le falta un año para ser sacerdote, pero como yo lo digo, ¿verdad? Comunidad que en la iglesia no suscita, no motiva vocaciones sacerdotales o religiosas, no tiene nada que hacer en la iglesia. Cualquier comunidad o cualquier grupo que me escuche tiene que dar testimonio de que de sus filas han salido para vocación sacerdotal o para vocación religiosa. Amén. Eso es trabajar y darle fruto al Señor. Pues definitivamente los frutos son muchos porque la semilla ha sido muy buena y se ha sembrado en una tierra muy fértil y pues los frutos que han dado ahí están. Son muchos y pues se han expandido geográficamente a muchos lugares también, principalmente en México y en los Estados Unidos. Y pues hay familia de Dios para rato, José Luis. Amén. Imagínate que en alguna ocasión estés tú en una tienda y que te vea una persona a una distancia media y que cuando se va acercando a ti te dice, por ti yo me convertí al Señor. ¡Wow! Imagínate qué privilegio te da el Señor de poder gozar de los frutos que te da proclamar el Evangelio. Amén. Por eso yo le digo a la gente que me escuche, den el paso. Como dice el Salmo, haz la prueba y verás qué bueno es el Señor. Jamás te va a defraudar. Jamás. Como decía San Policarpo, cuando le decían que se desistiera de creer en Jesús, y le dice Policarpo a sus verdugos, ¿cómo quieren que me desista de él
si Él fue el que me enseñó todo a querer la vida. ¿Cómo quieres que yo vaya en contra de Él? José, Igual también. pues hablando de las cosas del Señor y hablando de tantas experiencias y testimonios de vida tan hermosos como lo hemos estado haciendo desde el programa anterior y ahora en este programa, se pasa el tiempo volando, pero lamentablemente se nos ha terminado nuevamente el tiempo. Te quiero dar las gracias por habernos acompañado. Para mí realmente es un privilegio tenerte como parte de mi vida. Yo ya te lo he dicho antes, te considero un padre espiritual y es mucho lo que he aprendido de ti. Ha sido un gran privilegio conocerte y conocer a Betty también y pues que sean parte de nuestra vida porque pues es una bendición, se aprende mucho y pues quiero agradecerte públicamente el que hayas aceptado darnos un poquito de tu tiempo para compartir tu vida con nosotros y con nuestro público. Y no quiero despedirme sin antes pedirte que le des un mensaje de esperanza a todos los hermanos y hermanas que nos están viendo y escuchando en este momento. Estamos pasando por tiempos difíciles, hay mucha enfermedad, se está pasando por problemas económicos, hay muchas familias que están pasando por situaciones realmente difíciles en el que a veces se pierde la esperanza y ese mensaje que quisiera que compartas con nosotros es precisamente para darle ánimo, para darnos ánimos a todos. Pues el mensaje que, muchas gracias, Jorge, muy amable y agradezco de todo corazón tus palabras, muy amable, y te pido por favor que sigas por esta ruta y vas a ver los frutos tan tremendos que te va a dar el Señor. Estás apenas en el inicio, pero sinceramente tendrás una gran bendición corriendo por toda tu casa. Lo que yo quisiera comentar o decirle a nuestro auditorio es algo que mi señora me enseñó, que es lo siguiente: enséñate a vivir el cielo desde aquí, desde la tierra. No te esperes a mañana. Jesucristo no vino a hablarte de cosas melosas, sabrosas, convenientes, sino que te vino a dejar un estilo de vida. Y ese estilo de vida es vivir el reino de Dios entre nosotros. Lo que Jesús nos predicó fue lo siguiente: el reino de Dios está entre ustedes. Y lo que nos quiere decir, me decía mi esposa, es que tenemos que vivir el cielo desde aquí, desde la tierra. Prepárate, entrénate para vivir la vida eterna. Y si tú vives el cielo desde aquí, quiere decir que tú eres bueno con tu marido, con tu marida, con tus hijos, con tus hermanos, que proclamas la palabra de Dios y tú eres temeroso de Dios nuestro Señor. Vive desde aquí, desde la vida. Prepárate para vivir la vida eterna, porque esto saboréalo en cada momento y especialmente entre familia. Dios te bendiga, mi hermano, y que mamita María, la gran intercesora, la que todo lo puede a través de su Hijo, siempre esté en tu hogar y que te lleve de la mano para gozar los deleites de una vida eterna. Amén. Amén, amén. José Luis Martínez, fundador de Comunidad Familia de Dios. Muchísimas gracias nuevamente, hermanos, hermanas en Cristo. Les invito para que compartan este programa, para que mucha gente reciba la bendición que nosotros hemos recibido por boca de nuestro hermano José Luis. Un testimonio de vida impresionante, unos frutos que ha dado por medio de su servicio y su entrega a la obra de Dios, que vale la pena, la verdad, que este mensaje llegue a mucha más gente. Ya saben, incienso.com, incienso en nuestro canal de YouTube y en nuestra página de Facebook, y pues también a buscar Familia de Dios en todas las redes sociales, que ahí hay una riqueza de conocimiento que pueden recibir ustedes por medio de todos esos retiros y de todo eso que
la comunidad Familia de Dios nos comparte. Muchísimas gracias. Muchas gracias, muy amables, y Dios me los bendiga mucho. Que Dios los abrace con ternura. Amén. Amén. Bendiciones y nos vemos en la próxima emisión de Encuentros Cercanos con Jesucristo. Hasta la próxima.